Bueno, pues vamos a hacer este gorrito. Mirad, yo tengo hecho una de las partes, que queda súper mono, me encanta. Es un gorrito de pescador que es súper bonito. Estos son los patrones y solamente os voy a explicar un poco lo que es la forma del montaje, que os puede llevar pues a errores, porque se cose un poco al contrario. Mirad, tenemos por una parte la parte alta de lo que sería el gorrete, tenemos lo que sería el ala, que yo aquí tengo la mitad y he puesto después la otra mitad, y tenemos la parte de arriba del gorrito, esta parte de aquí redondita. Entonces aquí es bueno que marquéis estas partes que yo os he dejado, estas marcas, para que así os quede en el centro. Esto por un lado. Vamos a hacer lo más complicado de este gorro, que es súper sencillo, pero es un paso que puede llevar un poco a errores. Mirad, una vez que veáis los patrones, veréis que pone la parte coser, la palabra coser. Y también aquí, pero como veis, está a la inversa. Y es porque se cose esta parte de abajo con la parte de arriba. Es un poco complejo, pero es súper sencillo. Mirad, la parte de coser yo le he puesto una C, y la parte de coser le he puesto otra C. No le voy a poner ni entretela, ni forro, ni guata, ni nada. Lo voy a dejar así porque es un gorrito de verano, un gorrito suave y fresquito. Mirad, vamos a coger el derecho con el derecho, así tal cual lo tenemos, y vamos a hacer coincidir la letra C, que en mi caso es la que yo he puesto, con la letra C. Así de fácil. Es la única complicación que tiene. Ahora lo que haremos será unir marca con marca, y vamos a pasar un pespunte por toda esta parte del gorrito. Vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado, porque una parte va hacia abajo y otra parte va hacia arriba, ¿vale? Pero ya os digo que esto con un poquito de paciencia lo sacamos. Mirad, vamos subiendo y bajando a medida que vayamos encontrando las marcas, y así lo haremos por todo este contorno. Ya os digo que solamente se trata un poquito de paciencia. ¿Veis? Metemos el alfiler y buscamos la marca que tenemos aquí y unimos, y así vamos a ir dándole la forma. Yo voy a hacer toda esta parte y después la voy a coser. En esta parte del ala y de la parte alta también es bueno que marquéis las mitades, porque eso nos va a ayudar a la hora de montar la parte de arriba del sombrerito. ¿Veis? No es nada complicado. Simplemente tenemos que tener un poquito de paciencia, porque vamos en contra de lo que sería una costura tradicional, pero es la forma que tiene este gorrito para que quede tan gracioso y tan simpático. Pues una vez que tengamos hecha toda esta parte de aquí, vamos a pasar un pespunte a máquina. Mirad, ¿veis qué forma tiene más rara? Por toda esta parte de arriba, y una vez que lo tengamos hecho, quitaremos el exceso de costura y vamos a hacer la siguiente parte, que será unir una parte con otra parte, y dejamos el gorrito así cerrado. ¿Veis? Solo para ponerle la copa. Muy sencillo. Cosemos la parte del centro, que sería esta parte de aquí, y después unimos una costura con otra costura, una mitad con otra mitad. Es más fácil que os lo explique así, si no me toca dar muchos pasos en el vídeo, porque no es tan complicado. ¿Veis? Así. Y de esta forma ya tendríamos hecha la mitad del gorrito. Si es que se hace en un momento. Espero que no tengáis dudas. Vuelvo a repetirlo por si acaso, pero es muy sencillo. Coseremos la parte central, después quitaremos el exceso de costura, pondremos derecho con derecho y cerramos la costura lateral. Vuelvo rápido. Bueno, pues ya está cosido. ¿Veis cómo queda? Queda súper bien. Ahora vamos a coger la parte de la copa y vamos a poner una parte de esta marca en la costura y la otra parte en el centro del gorrito. Podemos hacer una marca, aunque tenemos hecha la del interior, pero bueno, así lo veis, porque con este calor se borra todo. Vamos a poner el gorrito de esta manera y vamos a poner el derecho con el derecho, marca con la costura y la otra marca con el centro, y le vamos a hacer un hilván si os viene mejor, y si no, pues con alfileres. Pasaremos un pespunte por toda la línea, así. Vamos dándole la vuelta a este redondito y lo vamos trayendo hasta la zona que tenemos marcada, marca con marca y línea con línea.
Y ahora vamos a pasarle un pespunte a máquina por todo este contorno, por la parte de arriba. Vuelvo rápido. Bueno, pues ya está cosido y así nos queda, mirad, súper bonito. Ahora ya nos queda solamente un par de pasos más y lo tendremos hecho. Vamos a poner el derecho con el derecho del gorrito y vamos a hacer coincidir las costuras de, bueno, la única costura. Vamos a hacer coincidir esta costura de aquí y vamos a pasar un pespunte. Dejaremos un trocito por la parte de atrás sin coser y por ahí le vamos a dar la vuelta. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Daremos un pespunte por todo el contorno y dejaremos como unos 3 dedos sin coser en la parte central. Vengo rápido. Pues cosido, vamos a quitarle todo el exceso de costura y ya podremos darle la vuelta. Nos quedará solamente cerrar la parte que tenemos abierta y tendremos hecho este gorrito tan simpático. Por aquí le vamos a dar la vuelta. Es un gorrito reversible y que además ya veis que está hecho en nada, en un momentito, porque es muy fácil y muy rápido de hacer. Y es un complemento que de verdad que a las muñecas les quedan súper bonitos. Mirad, vamos a coger toda la parte del contorno y vamos a sacar bien las telas, los tejidos, de esta forma, que no nos hagan arrugas. Y aquí vamos a cerrar por la zona que nos marca el marcaje del patrón. Así. Vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte con el ancho del prensatelas por todo el contorno. Cerraremos esta parte que tenemos abierta y le daremos un toque un poquito más mono, si es que eso puede ser, porque ya veis que el gorro es una verdadera preciosidad. Voy a coser esto y vuelvo rápido. Pues ya está, terminado. ¿Veis? Le he pasado un pespunte y le he hecho con una puntada un poquito más grande, 3,5 más o menos. Y aquí en este lado pues le he cosido los botoncitos que le pegué a los zapatitos, pero en esta ocasión ha sido con una puntadita y ya está. No tiene más misterio que ahora simplemente ponérselo a nuestra pequeña, que está loca por ponerse su gorrito nuevo. Este gorrito le encaja perfectamente y se lo podemos poner tanto por la parte del bichi como por la parte del vaquero. Es reversible y ella lo puede lucir como más le guste. Pues muñequeras, hasta aquí el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado hacer esta nueva ropita para Caramelo Limón. Y bueno, deciros que Caramelo es un encanto de muñequita que me gusta muchísimo y que espero que a vosotras también, y que hagamos muchas caramelos o muchas limón con este nuevo toque, que la verdad es que es un dulce. Me encanta, me tiene loca. Bueno, muñequeras, pues gracias por todo el apoyo que dais a este canal, por compartir mis vídeos, por estar detrás de la pantalla y sobre todo por los bonitos comentarios que me dejáis. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, chao.